la pasión de Jesús, pero vamos a verlo según, bueno, una parte de la pasión. Lo que vimos ayer, la última vez, fue el juicio religioso, no, el juicio político en Marcos y Lucas. Ahora vamos a verlo en la tradición de Juan. Lo tenemos en la página 248. Ok. Vamos a leerlo del libro porque hay muchas diferencias entre los sinópticos y Juan, por eso lo vamos a manejar aparte. Bueno, tenemos 7 cuadros que nos presenta Juan, los tenemos en el libro en la página 249. Primero habla Pilato y los judíos, luego Jesús y Pilato, Pilato y los judíos, Jesús rey, Pilato y los judíos, Jesús y los Pilatos y Pilato y los judíos. O sea, esto es una figura literaria que se llama, es un quiasma. Donde lo más importante está en el centro, o sea, sería aquí como que el número 4, Jesús, rey, es como lo más importante. Bueno, vamos entonces a empezar en la página 249, Pilato y los judíos. Llevaron pues a Jesús de casa de Caifás al pretorio. O sea, ya terminó el juicio religioso, ahora lo llevan al pretorio, que eso ya es territorio romano, para que le hagan el juicio político. Era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no mancharse, sino poder comer la Pascua. Esto ya lo habíamos explicado en el momento de la cena pascual, ¿no? Que era lícito en ese momento celebrar la Pascua en diferentes... o sea, un día antes o un día después. ¿Por qué? Porque tenía que ser, había algunas condiciones para celebrar la Pascua, tenía que ser en luna llena. Y hoy ya sabemos con toda esa actitud en qué minuto, en qué segundo está la luna llena, pero antes era como que nomás a buen ojo, hacía ojo de buen cubero, y a lo mejor hoy puedes ver la luna llena, pero mañana pues también sigue estando llena, ¿no? Entonces podría ser un día u otro. Y además por algo práctico, todos los corderos que se tenían que cenar en la Pascua, que se tenían que comer en la Pascua, tenían que ser sacrificados en el templo de Jerusalén. Entonces no daba tiempo de que todos los corderos que iban a comer todos los judíos de Jerusalén se sacrificaran el mismo día. Entonces Jesús celebró la Pascua el jueves y aquí los judíos, los sacerdotes judíos, iban a celebrarlo apenas el viernes, o sea, el viernes en la noche, ya siendo para ellos sábado, porque acuérdense que el día para los judíos empieza a las 6 de la tarde. Entonces, no entraron al pretorio, ¿por qué? Pues porque el pretorio era de paganos, era de romanos y no se querían contaminar. Entonces, por eso no entraron al pretorio para no mancharse con los paganos, romanos, pecadores, sino poder comer la Pascua, o sea, estar puros, estar limpios, libres de pecado, según ellos, para poder comer la Pascua. Versículo 29. Salió pues Pilato fuera hacia ellos y dice, ¿qué acusación traéis contra ese hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado, calificándolo desde el principio. Díjoles pues Pilato, tomadlo vosotros según vuestra ley y juzgadlo. Dijeron los judíos, no nos es permitido matar a nadie. O sea, no les importaba juzgarlo, lo que querían era matarlo y ellos no lo podían matar, por eso les surgía el juicio de Pilato. No nos es permitido matar a nadie para que se cumpliera la palabra de Jesús que había dicho, significando de qué muerte iba a morir. Bueno, ya explicamos ese párrafo. A ver, páginas 250, segundo párrafo. Pilato contesta con ironía, tomadlo vosotros según vuestra ley y
juzgarlo. A ver, vamos a ver cómo se castigaban o sea, los pecados de los que acusaban a Jesús. Vamos a ver, según la ley, la violación del Shabbat, la blasfemia y otras faltas debían ser penadas con la lapidación. A ver, vamos a ver dónde dice eso. A ver, vamos a leer Éxodo 31, 14. Guardad ¿ya lo tienen? Sí. Guardad el sábado, pues debe ser sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio del pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo sería de descanso completo consagrado a Yahvé. Todo aquel que trabaje en sábado morirá. Por eso se horrorizaban de que Jesús trabajara en sábado, curara en sábado. Entonces, por eso para los judíos, pues era terrible que Jesús lo hiciera, ¿no? Luego, vamos a ver la blasfemia, Levítico 24, 15. Saca al blasfemo fuera del campamento. Todos los que lo oyeron pondrán las manos sobre su cabeza y toda la comunidad lo apedreará. O sea, también tenían que morir lapidados, ¿no? Y dirás a los israelitas, cualquier hombre que maldiga a su Dios caerá con su pecado. Versículo 16. Quien blasfeme el nombre de Yahvé morirá. El nombre de Yahvé, ¿cuál es el nombre de Yahvé? Acuérdense que les había contado que el nombre de Dios es Ehyeh. Ehyeh significa yo soy. Pero cuando los judíos, o cuando Moisés, que fue el que Dios se lo reveló, cuando Moisés fue a decirle a los judíos quién lo enviaba, no podía decir Ehyeh, porque no podía decir yo soy, porque él es, el que es Dios. Entonces por eso dijo, me manda Yahvé. Yahvé, él es. El único que puede decir yo soy es Dios, porque él es el que es. Todos los demás somos sostenidos en el ser por Dios, ¿sí? Entonces, y Jesús en diferentes ocasiones se había dado a sí mismo el nombre de Dios. En diferentes ocasiones había dicho yo soy. Entonces era considerado también como una blasfemia, porque era como hacerse igual a Dios. Y entonces aquí ya vimos en el Levítico que el que dice, quien blasfeme el nombre de Yahvé morirá. Toda la comunidad lo apedreará. Y había otras faltas que debían ser penadas con la lapidación. Entonces, Pilatos los autoriza a que apliquen la ley. Estoy en la página 250 del libro. Pero ellos replican, no nos es permitido matar a nadie. ¿Qué es lo que quieren hacer los judíos diciendo esto? Quieren solo precisar que su intento es matarle o exigen una clase de muerte especial. No solamente quieren matarlo sí, pero quieren que lo crucifiquen. Quieren que lo crucifiquen. O sea, quieren que lo crucifiquen porque era como el peor castigo. Miren,
A ver, ¿por qué Jesús no podía morir de otra forma? O sea, Jesús pudo haber muerto de muchas otras formas, pudo haber simple y sencillamente muerto y ya, ¿no? Pudo haber un día, pudo haber no despertado y ya, pudo haber muerto, perdón, pudo haber muerto ahogado, pudo haber muerto ahorcado, pudo haber muerto de muchas maneras, pero no, ¿por qué tenía que morir crucificado? A ver, Jesús tenía que morir crucificado por lo siguiente. Primero, Jesús es judío y entonces Jesús nace en el pueblo judío, pero nace también dentro del imperio romano. Entonces Jesús tiene que morir. A ver, y entonces, perdón, me distraje. Entonces, ¿cómo se pagaba el pecado en el pueblo judío? ¿O cómo se expiaba el pecado en el pueblo judío? Con derramamiento de sangre. O sea, todos los días en el templo de Jerusalén era sacrificado un corderito en expiación de los pecados. O sea, como yo no puedo entregarte mi vida, sacrificarme, matarme para pagar el precio de mi pecado, entonces mató un corderito y era lo que hacía en el pueblo en el templo de Jerusalén todos los días. Matar un corderito para pagar el precio del pecado, entonces con derramamiento de sangre. Así era como se expiaba el pecado en el pueblo judío. Y ahora, ¿cómo se pagaba por el pecado en el Imperio Romano? El castigo para los peores pecadores, para los peores delincuentes, era la cruz. O sea, los peores delincuentes pagaban su pecado muriendo en la cruz. Y entonces Jesús, que es judío, derrama su sangre para pagar el precio de nuestro pecado. Expía el pecado derramando sangre. Nos rescata del pecado derramando su sangre. Entonces, al estilo judío, nos rescata del pecado derramando su sangre, al estilo judío. Pero como vivía en el Imperio Romano, entonces también tiene que morir al estilo romano, o sea, pagando el precio en la cruz. Por eso Jesús no podía morir de otra forma. Por eso los judíos no pueden, o sea, por eso no puede morir de otra forma. Y por eso quiere que lo crucifiquen. No podían lapidarlo. A ver, perdón. Bueno, seguimos. Estamos otra vez en la página 250. A ver, para el evangelista, o sea, para Juan el evangelista, esta discusión tiene un significado más profundo. Los judíos, sin darse cuenta, están cumpliendo una profecía del Señor. A ver, vamos a ver cuál. Marcos 10:34. Aquí está en el tercer anuncio de la pasión. O sea, Jesús está haciendo por tercera vez un anuncio de la pasión. Vamos a leer versículo desde el 33. Ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Los paganos, pues son los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Entonces está cumpliendo algo que Jesús había dicho, una profecía que había hecho Jesús. A ver, Mateo 20:19.
Lo condenarán a muerte. A ver, también es el tercer anuncio de la pasión en Mateo. Y nos dice lo mismo, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Jesús ya lo había dicho. Y Lucas 18:33. Y después de azotarle, lo matarán. Estaba escrito. A ver, Juan 6:53. Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el mismo día. Aquí, bueno, nos dice, esta es la doctrina de Juan. Bueno, pero aquí no dice abiertamente que lo van a crucificar. Ok, seguimos adelante. Si pues los judíos exigen la crucifixión, Pilato debe instituir una investigación formal del delito, y es lo que se presenta en los siguientes versículos. Miren, vamos a leer la nota de la página 250. Según una exégesis más tradicional, los judíos no podían dar muerte a nadie. Ese derecho lo asumió la autoridad romana al convertirse Judea en una provincia del imperio en el año 6 después de Cristo. En tal caso, lo que piden los judíos es la muerte de Jesús. Que ésta sea mediante la crucifixión será una simple consecuencia de la autoridad romana, que es la que lo condena. O sea, claro, como tenían a los romanos, o sea, dominando, entonces ya tenían que sujetarse a las leyes romanas, y los romanos pues castigaban con la crucifixión. A ver, vamos a leer entonces el texto de la página 251, como viene el Evangelio. Entró pues de nuevo Pilato al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices tú esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? O sea, en lugar de contestarle directamente, le pregunta, ¿pero cómo lo sabes? O sea, ¿porque te lo contaron? ¿O lo sabes por ti mismo? ¿O la pregunta brota de ti? Respondió Pilato, ¿acaso yo soy judío? O sea, ¿yo qué voy a saber? Él era romano. Tu nación y los príncipes de los sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, que está aceptando, pues entonces sí soy rey, pero un rey diferente, no, un rey que no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, los servidores habrían luchado por mí para que no sea entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices, soy rey. Yo he nacido para esto y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Ya le cambió algo mucho más profundo. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Página 252. A la mitad. Estas palabras de Jesús, o sea, esto de que todo el que es de la verdad escucha mi voz, lo que dice Jesús referente a la verdad y que Él es la verdad,
Estas palabras de Jesús son una síntesis de su origen y de su misión y solo son comprensibles a la luz de otras afirmaciones del mismo evangelio. A ver, vamos a leerlas. A ver, Juan 1:9. La palabra era la luz verdadera que iluminaba a todo el hombre. Aquí la palabra es Jesús mismo. En el versículo 1 dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. O sea, aquí está la naturaleza divina de Jesús. Y en el versículo 9, la palabra era la luz verdadera. O sea, Jesús, que es la palabra, es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Luego, el versículo 18, 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Lo ha contado y lo ha contado pues con verdad. Luego, 3:32. Capítulo 3, versículo 32. El que viene del cielo, Jesús, el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Da testimonio. Él es el único que lo ha visto y lo dice con verdad, ¿no? Con claridad. 33, perdón. El que acepta su testimonio certifica que Dios es verdad. Ahora, 8:47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Aquí está hablando otra vez y hablando con la verdad. Luego, 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, la palabra cuando habla expresa siempre la verdad, es la verdad. Bueno, entonces, vámonos otra vez a la página del libro, a la 252 del libro. Si el reino de Jesús no es de aquí, si Él ha venido al mundo, o sea, ha venido al mundo, pero viene de otro lado, es que en definitiva tampoco es de aquí. Tampoco es de este mundo. Él vino al mundo, pero no es de este mundo. Ha venido a una misión, dar testimonio de la verdad. A eso ha venido. Esa es su misión. ¿Sí? Entonces, por eso es rey, pero es rey de, o sea, es rey, pero no al estilo de este mundo. Y y por eso voy a volver a lo que dice, lo voy a leer lo que dice otra vez acerca de la verdad, en la página 251. Tú dices, soy rey, yo he nacido para esto, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato todo confundido, ¿qué es la verdad? O sea, como que aquí vemos que están a diferentes niveles Pilato y Jesús. Jesús está hablando de la verdad a otro nivel, le está dando testimonio de la verdad. Él es la verdad. Y Pilato se queda abajo como que sin entender, pero ¿qué es la verdad? Página 253. La respuesta de Jesús ha superado totalmente la comprensión de Pilato. O sea, Pilato no entiende. No se muestra ni escéptico ni indiferente, sino como aturdido, pudiendo solo balbucir. ¿Qué es la verdad? A ver.
La escena reproduce el sentido de los hechos pasados, pero también lleva un mensaje para los destinatarios del Evangelio y para el Imperio Romano. Roma, a ver, Juan, ¿cuándo escribe su Evangelio? En el año 90-100. Entonces lleva un mensaje para la comunidad de esa época. ¿Y cuál es también lo que está comunicando esa época? Lleva un mensaje para los destinatarios del Evangelio y para el imperio. Roma no debe inquietarse ante el cristianismo. Acuérdense que en esa época, cuando escribe Juan su Evangelio, hay mucha persecución de cristianos. Están persiguiendo y matando a los cristianos. Y aquí el mensaje es, Roma, o sea, el poder político no debe inquietarse ante el cristianismo que se va extendiendo. Su rey, Jesús, no es un rey político y terrestre a quien se deba temer. O sea, Jesús sí es rey, pero el César, el César del primer siglo, que es cuando se escribe esto, no debe de temer a Jesús porque no es un rey político. Son reyes de diferente manera, el César y Jesús. Jesús no le viene a hacer competencia a los emperadores romanos o al César. Su reinado y su soberanía son de origen divino, como él mismo es. Su misión consiste en revelar la verdad, que es él mismo, y solo aquellos que son de él podrán escuchar y recibir la vida eterna, porque el Padre se los ha dado. Ok, seguimos. Pilato y los judíos. Y habiendo dicho esto, de nuevo salió hacia los judíos y les dice, yo ninguna causa encuentro en él. O sea, aquí en este Evangelio Pilato, igual que en los sinópticos, o sea, no encuentran ningún delito en Jesús. Por más que lo interrogan y hablan con él, no lo encuentran culpable de nada. Versículo 39. Pero tenéis una costumbre de que os conceda la libertad de uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Otra vez, el mismo error. No dice, ¿queréis que os suelte a Jesús? A Jesús de Nazaret, a Jesús el carpintero. O sea, no dice, ¿queréis que os suelte a Jesús? Sino que dice, ¿queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Y acuérdense que la gente que estaba ahí rodeando a Pilatos estaba ahí específicamente para pedir que soltaran a Barrabás. Y cuando Pilato dice, ¿quiere que le suelte al rey de los judíos? Ellos ya tenían en mente que iban a pedir la libertad de Barrabás. Además, ellos no sabían quién era el rey de los judíos porque los judíos no tenían rey. Entonces, no podían saber que Pilato estaba hablando de Jesús. Gritaron pues de nuevo diciendo, no a ese, sino a Barrabás. Y Barrabás era un salteador. Los sinópticos nos dicen que era un asesino, que era un levantador, o sea, que levantaba a la gente, y aquí nada más nos dicen que era un salteador. Después del coloquio con Jesús, Pilato sale hacia los judíos y confiesa públicamente ante ellos, pues que no encuentra ninguna causa de muerte. Bueno, pero ya no necesita más explicación. Página 254, ultrajes a Jesús Rey. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo flageló. A ver, ¿qué era la flagelación? Miren, se flagelaba con un látigo, pero un látigo pues eran hechos de cuero, pero en la punta del látigo tenían como muchas puntitas, a veces tenían en cada una de las puntitas como un gancho, o si no, a veces simple y sencillamente como un balín, para que cuando flagelaran, esas puntitas, esos ganchitos, o esos como balines, o como piedritas, se encajaran en la piel de aquel que era flagelado, se encajaran para que a la hora de jalarlo de regreso, se desgarrara la piel. ¿Y para qué flagelaban a los que iban a crucificar? Pues para que se desangraban, para que se murieran rápido. O sea, un crucificado que no era flagelado podía vivir muchísimos días, 3, 4 días en la cruz sin morir.
Entonces los flagelaban así, pues para que se murieran más rápido, ¿no? Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo flageló. Y los soldados, habiendo tejido una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, lo envolvieron en un manto de púrpura y venían a él y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. O sea, estos son ultrajes de Jesús, la corona de espinas, los escupitajos y las bofetadas. Esos son ultrajes, que va aparte de la flagelación. Aquí nos lo ponen juntos, o Juan nos lo está poniendo junto, pero lo más probable es que los ultrajes hayan sido como a medio juicio y la flagelación al final. Jesús introduce a la mitad del proceso ante Pilato una escena de ultrajes. Esta escena, la de los ultrajes, es colocada por Mateo y Marcos al final del proceso. Marcos y Mateo aluden a los salivazos que Juan omite. Juan no dice que le escupía, nada más lo dice Marcos y Mateo. Y Lucas suprime este relato, pero ofrece un equivalente en los desprecios y burlas que sufre Jesús de parte de Herodes. Como que Lucas es, yo creo que es como, es el evangelio de la misericordia, como que yo creo que como que no resiste platicar estos ultrajes. Como que son demasiado fuertes para él y no, mejor no los platica. Vamos a ver qué nos dice Marcos, Marcos 15 al 20. Pero los soldados lo llevaron al interior del patio, que es el pretorio, y convocan a toda la corte. La corte es, pues, el grupo de soldados, y lo revisten de púrpura, habiendo tejido una corona de espinas, y se la ponen. Estos son los ultrajes según Marcos. Versículo 18. Y comenzaron a saludarlo. Salve, rey de los judíos. O sea, dijiste que eres rey, pues se burlan de él como si fuera rey. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él en una burla espantosa, burlándose de él por haber dicho que era rey. Y cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestiduras y lo llevaron fuera para crucificarlo. Eso es lo que nos dice Marcos. A ver, vamos a ver qué nos dice Mateo de los ultrajes de Jesús. Mateo 27. Entonces los soldados del gobernador, habiendo tomado a Jesús al pretorio, reunieron contra él a toda la cohorte y habiéndolo desvestido, le pusieron una clámide escarlata y habiendo tejido una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él, se burlaron de él diciendo, salve, rey de los judíos. Lo de la caña también es novedad, no nos lo habían dicho. Salve, rey de los judíos, y escupiéndolo, tomaron la caña y golpeaban en su cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la clámida y le pusieron sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Este pasaje de los ultrajes insiste en la condición de Jesús como rey, a diferencia de los ultrajes en casa de Anás, que tocaban a Jesús en su calidad de profeta, siervo de Yahvé. ¿Se acuerdan que en la casa de Anás golpeaban a Jesús y le decían, a ver, adivina quién te está golpeando, burlándose de él como profeta? Y aquí se están burlando de él como rey. Este acontecimiento es el cumplimiento de los anuncios proféticos de Jesús, Marcos 10:34. A ver, vamos a ver cuándo anunció eso Jesús o qué era lo que había anunciado. Marcos 10:34. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. O sea, es algo que estaba previsto. Esto es importante verlo, es algo que estaba en el plan divino.
Ahora, vamos a ver cuándo tuvieron momento, o sea, cuándo sucedieron los ultrajes y cuándo la lapidación. Página 256. Respecto al momento en que tuvieron lugar estos ultrajes, hay que seguir el orden de Juan. Pilato, viendo por una parte que la multitud se agitaba y exigía la muerte de Jesús, y por otra, que Jesús era inocente, acudió a un expediente que le permitiera darle libertad. Sujetó a Jesús a los escarnios de la soldadesca, que lo coronaron rey de irrisión. O sea, primero fueron los ultrajes. Los ultrajes, pues, debieron tener debieron tener lugar a la mitad del proceso. Así como que a veces nos los cuentan como que fue junto, pero no, los ultrajes debieron ser a la mitad del proceso, no así la flagelación, que era el preludio oficial de toda crucifixión. O sea, ¿por qué? O sea, se estaban burlando de Jesús, a lo mejor Pilato todavía con estas burlas, con este castigo a Jesús, todavía como que quería salvarlo. Y solamente se flagelaba a los que ya estaban condenados a la crucifixión. Por eso es posible que fíjense, la flagelación se llevó a cabo una vez dada la sentencia de muerte, inmediatamente antes de ser conducido Jesús al Calvario. Vamos a seguir leyendo en la página 256, el texto bíblico. Y Pilato salió de nuevo fuera y les dice, he aquí que os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro en él ningún motivo. Públicamente lo dice, es inocente. Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y les dice, he aquí al hombre. Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, gritaron diciendo, crucifica, crucifica. A ver, imagínense a Jesús, que ya estaba con la corona de espinas, todo golpeado, sangrando, envuelto en el manto de púrpura. O sea, ya era difícil de reconocer. Cuando les dice, he aquí al hombre, ya era difícil de reconocer quién era. Pero los príncipes de los sacerdotes, ellos sí sabían quién era y por eso gritaban, crucifícale, crucifica, crucifica. Pilato les dice, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en el motivo. Respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Ya leímos cómo el que usa el nombre de Dios en Levítico tiene que ser lapidado, ¿no? Entonces Jesús se había hecho hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús cuando hablaba con Dios le decía mi Padre. Y eso era hacerse igual a Dios. Entonces se ha hecho hijo de Dios. Pilato, pues, cuando oyó esta palabra, se llenó más de temor. ¿Cómo que hijo de Dios? O sea, Pilato era un pagano. No comprendía la religiosidad judía. Él no creía en esto. Pero pues le da miedo, como que le da miedo mandar matar a alguien que es hijo de Dios o que se dice hijo de Dios. Pilato sale de nuevo hacia la muchedumbre y por segunda vez reconoce que no tiene motivo. A ver, perdón, nos vamos a adelantar, eso ya lo explicamos. Página 257. Sí, Jesús, a la mitad, en diversas ocasiones se había arrogado atributos que solo competen a Dios, por eso se azotaban los fariseos. Vamos a ver como cuáles. A ver, vamos a ver. Juan 5:18. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle,
porque no solo quebrantaba el sábado, que ya era un pecado, sino que llamaba a Dios su propio Padre. O sea, los judíos eran como muy respetuosos de Dios, no podían ni siquiera mencionar el nombre de Dios, y Jesús llamaba a Dios su Padre, fíjense. No solo que levantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, y aquí haciéndose a sí mismo igual a Dios. Luego, 10:33. Juan 10:33. Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna buena obra, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Otro momento, aquí lo querían apedrear por andarse haciendo igual a Dios. Y esto para los judíos era una blasfemia. Y esta blasfemia tenía que ser castigada con la muerte. Bueno. Inconscientemente, Pilato y los judíos eran instrumentos para la realización del plan divino. A ver, Juan 3, 14, 15. Juan 3, 14, 15. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Fíjense, así tiene que ser elevado. Y hay dos tipos de elevaciones. Primero, la elevación en la cruz. Jesús es elevado en la cruz. Esa es la primera elevación. Y la segunda elevación es después de su resurrección, cuando sube al Padre. Pero así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Pero para qué tiene que ser elevado? Para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Pero entonces también, ¿cuál es la condición para tener la vida eterna? Creer. Jesús va a ser elevado, pero para que el que crea tenga vida eterna. Entonces, el plan divino era que Jesús fuera elevado. Entonces, los judíos y Pilatos, sin saberlo, están siendo instrumentos para que se realice el plan divino, para que sea elevado. Bueno, Pilato, al haber oído esta palabra de los judíos, se llena de temor. ¿Cuándo se llena de temor? Cuando le dicen, es que él se ha hecho hijo de Dios, le da miedo. Página 57 hasta abajo, a ver el texto en el Evangelio. Y entró al pretorio de nuevo y dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero ya asustado, Pilato ya asustado, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Se quedó callado. Dice pues Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para darte libertad y tengo poder para crucificarte? O sea, otra vez Pilato está a un nivel diferente de Jesús. Sí, claro que Pilato sí tiene el poder para darle libertad o para crucificarlo, pero Jesús le responde ahorita a otro nivel. Versículo 11, respondió Jesús, ¿no tendrías poder alguno contra mí si no te hubiera sido dado de lo alto? Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Desde entonces, Pilato buscaba darle la libertad. O sea, Pilato estaba asustado
tenía miedo de entregarlo, sentía que había algo más aquí y buscaba darle la libertad. A ver, Pilato le dice, ¿de dónde eres tú? Vamos a ver cuál puede ser la respuesta que está en el mismo Evangelio de San Juan. A ver, Juan 1:18, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. ¿De dónde eres tú? Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás, lo ha contado el unigénito que está en el cielo del Padre. O sea, Jesús viene de la casa del Padre, viene del Padre. 3:13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús bajó del cielo. Luego, versículo 16, 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Es el Hijo del Padre, viene del Padre. Ahora, 3:31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de arriba. Jesús viene de arriba. Arriba porque arriba está el cielo, ¿no? Entonces, ¿y quién es el que viene del cielo? El que habita en el cielo es Dios. Ahora, 6:62, Juan 6:62. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, Jesús les dice a los discípulos, y cuando veáis al Hijo del Hombre, o sea, a mí mismo, Jesús en muchas ocasiones se había dicho el Hijo del Hombre. Entonces, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, o sea, todas estas respuestas son como las respuestas que nos está dando aquí el Padre en el libro a la pregunta de Pilatos, ¿y de dónde eres tú? A ver, Juan 7:28. Ay, voy a leer desde antes. Bueno, sí, desde el 28, perdón. Pero Jesús, mientras enseñaba en el templo, dijo en alta voz, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, o sea, su origen humano. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz, pero que vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él y él es él es quien me ha enviado. Yo le conozco porque vengo de él, del que le ha enviado, de su Padre, de Dios. Este es un texto que podemos usar también para afirmar la preexistencia. Y a ver, 8:14. Juan 8:14. Jesús le respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Sé de dónde he venido, de dónde viene del Padre. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué leímos todos estos textos? Porque Pilato le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? No sabe, nosotros ya sabemos porque Jesús mismo nos lo dijo y lo tenemos aquí en el Evangelio de Juan. Bueno. Pilato es únicamente instrumento de los planes divinos.
Si, a la mitad de la página 258. Si puede condenar a Jesús es porque ha recibido de Dios ese poder. En definitiva, si el Hijo de Dios muere, subrayen esto, no es porque, perdón, es porque Él tiene poder de dar su vida y poder darla para tomarla de nuevo según el mandato del Padre. O sea, Jesús no muere porque lo matan. Jesús no muere porque lo matan. Jesús muere porque Él voluntariamente entrega su vida. Por eso muere Jesús. Él voluntariamente entrega su vida. Y tiene poder de entregar su vida y de recobrarla de nuevo. A ver, vamos a leer Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida. No se la arrebatan, Él la da, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Versículo 18, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y poder para recobrarla. Es la orden que he recibido del Padre. O sea que Pilatos, ni te creas tanto, ni te creas tanto. Ni te creas tanto. Cuando dice Pilato, ¿no sabes que tengo poder para darte libertad y tengo poder para crucificarte? Sí, pero es que ese poder te viene de lo alto. Por ti mismo no la tienes. Seguimos en la página 258 hasta abajo. Pilato y los judíos. Pero los judíos gritaron diciendo, si das libertad a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. A ver, ¿qué significa esto? Los judíos se están dando cuenta de que Pilato quiere liberar a Jesús. Pilato está asustado. ¿Cómo que se dice hijo de Dios? Como que empieza a darle miedo. Para Pilato es evidente que Jesús es inocente. Es evidente que los judíos lo que quieren es que lo crucifiquen y está asustado. Entonces, como que los judíos notan que Pilato pues, no quiere matar a Jesús. Entonces, fíjense lo que les dice. Si das libertad a este, no eres amigo del César. O sea, como que lo están amenazando. O sea, los judíos como que están amenazando a Pilato. Todo el que se hace rey se opone al César. O sea, te estamos diciendo que este se dice rey. Jesús mismo acepta que es rey. Y todo el que se dice rey se opone al César, porque aquí el único rey es el César. Si se dice rey, se está oponiendo al César. Y eso sí le correspondía a Pilato. O sea, a Pilato sí le correspondía como que mantener la paz o sea, mantener la paz con los judíos, ¿no? Que no se alebrestaran y como que de repente hay uno que ya se dice rey. Eso sí era algo que podía molestar al César y que podía causarle problemas a Pilatos. Versículo 13. Pilato, pues, habiendo oído estas palabras, condujo fuera a Jesús y lo sentó ante el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabatá. Era la preparación de la Pascua. O sea, se estaba preparando la Pascua. Acuérdense que los sacerdotes, Jesús ya había celebrado la Pascua la noche anterior, pero los sacerdotes iban a celebrar la Pascua apenas ese día, en la tardecita, ¿no? Entonces, era la preparación de la Pascua. ¿Qué significa? Estaba preparándose para la cena pascual. Era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Y dice a los judíos, he aquí vuestro rey. En ese momento es importante, a la hora sexta, a las 12 del día, es cuando Pilatos entrega a Jesús. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a las 12 del día, fíjense, a las 12 del día era cuando se empezaban a sacrificar los corderos pascuales en el templo. A las 12 del día sonaba un cuerno,
sonaba ese cuerno y en ese momento se empezaban a sacrificar los corderos pascuales. Entonces, en el momento en que se empezaban a sacrificar los corderos pascuales, en ese momento Pilato entrega a Jesús para que se sacrificara. Entonces, y Jesús es el Cordero de Dios. Cuando empiezan los sacrificios de los corderos en el templo, Pilato entrega al Cordero de Dios para ser sacrificado. Entonces Pilato les dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Y ellos gritaron, quita, quita, crucifícale. Sin piedad, no se toca el corazón los judíos. Pilato les dice, ¿a vuestro rey crucificaré? Y los príncipes de los sacerdotes respondieron, no tenemos rey sino el César. O sea, es el colmo de los judíos, ¿no? Porque Jesús verdaderamente es su rey. Y sigue siendo, es nuestro rey, ¿no? Nosotros celebramos viva Cristo Rey. Jesús sí es el rey. Y sí es el rey de Israel. Y aquí es el rechazo absoluto del rey. Quita, quita, crucifícale, a vuestro rey crucificaré. Los príncipes de los sacerdotes respondieron, no tenemos rey, sino César. Entonces se los entregó para ser crucificado. A ver, página 259, la mitad. El bema es el trono o tribuna donde se emiten las sentencias. El evangelista describe el sitio con solemnidad. El sitial está colocado sobre litóstrofos, en hebreo gabatá. Es un estrado de piedras de colores que se eleva delante del palacio. Al dar el nombre en griego y en hebreo, el autor quiere expresar el significado profundo de la acción de Pilato. O sea, ahí es cuando juzgan a Jesús, ¿no? Pilato sentó a Jesús en el trono y dijo a los judíos, he aquí a vuestro rey. Es como otra burla más. Cuando Juan escribe esto, su intención es presentar a Jesús sentado en el sitial de su exaltación. En el nivel humano, Jesús es acusado y es el condenado, pero en el nivel de la historia salvífica, Jesús es el supremo magistrado a quien el Padre ha dado el poder universal de juzgar a todos los hombres. A ver, vamos a confrontarlo con Juan 5:27. Juan 5:27. Y le ha dado poder para juzgar, porque es hijo de hombre. Ahí ponen, Juan sienta a Jesús en ese trono, pero lo sienta como juez. Y también versículo 30. Nada puedo hacer yo por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo. O sea, otra vez, Jesús como el juez. Fíjense, el pueblo judío rechaza formalmente a Jesús. Cuando el pueblo grita, no tenemos rey sino el César, el pueblo judío rechaza formalmente a Jesús, su Mesías. Jesús es su Mesías, Jesús es su ungido, sentado en el sitial del juicio. Rechaza también al Hijo de Dios. Sin Mesías, Israel no puede ya ser el pueblo mesiánico y por consiguiente, claro, o sea, Israel es el pueblo mesiánico porque tiene el Mesías.
Por eso es el pueblo mesiánico, porque de él brota el Mesías. Jesús es el Mesías, el ungido. Y cuando rechazan a su Mesías, entonces el pueblo judío ya no puede ser el pueblo mesiánico porque ya rechazó a su Mesías. Y entonces por consiguiente tampoco el pueblo elegido. Este es el clímax de la apostasía judía. O sea, el clímax de la apostasía judía. O sea, el clímax del rechazo de los judíos a Dios. El clímax del rechazo de los judíos a Jesús, que es Dios, es este. Cuando grita, no tenemos más rey que el César. Están rechazando a su rey. Fíjense, el evangelista comenta teológicamente, era la preparación de la Pascua, era como la hora sexta. Es decir, el rechazo de Jesús y su sentencia de muerte coincidían con el momento en que en el templo comenzaban los preparativos para la inmolación de los corderos de Pascua, corderos de liberación. Jesús marchaba también a la muerte. Igual que los corderitos del templo marchaban a la muerte, también Jesús, el Cordero de Dios, marchaba a la muerte. Su sacrificio también tenía un sentido de liberación, más aún de salvación, pero a un nivel superior. Con el Cordero Pascual estaban recordando los judíos la liberación del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Aquí también va a haber una liberación, más que una liberación, una salvación, pero a nivel superior. Una liberación del pecado y de la muerte. Era el término de la Pascua judía y la instauración de la nueva Pascua. O sea, a partir de ese momento ya no iba a haber más Pascuas judías. A partir de ese momento ya hay Pascua cristiana. Ya no va a ser necesario el sacrificio de más corderos, porque va a haber el sacrificio de un cordero, del Cordero de Dios, y con ese sacrificio se va a quitar todo, o sea, el pecado del mundo. Y ya no va a ser necesario nunca más ningún sacrificio. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a ver lo que nos dicen los sinópticos los sinópticos y Juan de la flagelación. Marcos, ¿qué nos dice? Y entregó a Jesús después de haberlo flagelado para ser crucificado. Eso nos dice Marcos. Mateo, ¿qué dice? En cuanto a Jesús, habiéndolo flagelado, lo entregó para ser crucificado. Y Juan nos dice, entonces Pilatos tomó a Jesús y lo flageló. Lucas no nos lo dice, yo creo que como que no lo resiste. Y realmente ninguno de los evangelistas da detalles de la flagelación. Yo creo que fue tan terrible que ninguno puede ni siquiera contarlo. Como hemos dicho, hay que distinguir entre los ultrajes a Jesús Rey y la flagelación. Aquellos, o sea, los ultrajes, tuvieron lugar durante el proceso. Y la flagelación al final, como preludio normal de la crucifixión. O sea, lo que antecedía a los crucificados. No crean que el único flagelado era Jesús, ¿no? Flagelaban a los que iban a crucificar. Ningún evangelista nos describe la dolorosa escena que debió debilitar en extremo a Jesús. Entonces, ¿cuándo empieza el derramamiento de sangre de Jesús? O sea, Jesús expía nuestro pecado derramando su sangre. O sea, como que paga el precio de nuestro pecado derramando su sangre. Pero ¿cuándo empieza el derramamiento de sangre? ¿O cuándo hay derramamiento de sangre? Pues en la coronación, en la flagelación, en la crucifixión, e incluso ya después de muerto Jesús en la cruz, cuando el soldado le lanza, le mete la lanza en el pecho, ahí como que de Jesús brota como que la última gota de sangre.
Para la flagelación romana se empleaban correas o azotes compuestos de varias correas o cadenas con bolas y huesecillos en las extremidades. El flagellum era un azote de material más delgado y por consiguiente más doloroso, ya que desgarraba la carne más fácilmente. La flagelación era un castigo cruel e inhumano que con frecuencia acarreaba la muerte de la víctima. Y así fue flagelado Jesús. Entonces, seguramente esa flagelación lo debilitó muchísimo. Bueno, a ver, entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de pasar ya al Calvario, al camino al Calvario? ¿No? Bueno, pues entonces seguimos. Nos queda todavía tenemos tiempo. Página 265. Yo Camino. tengo una, Ceci, perdón, A Ceci, ver. yo tengo una. María Elena. A ver, María, Nada más, a ver, dime. mira, nada más esta que no sé cómo entenderlo, comprenderlo. En la página 258 del libro, Ajá. a los tres, en el primer párrafo donde dice, cuando le pregunta a Pilato, dice, no tendrás poder alguno contra mí si no te hubiera sido dado de lo alto. ¿Cómo puedo entender estos tres renglones que sobran? Dice, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Esos dos renglones como que siempre no comprendo bien, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Quién lo entregó? Los judíos. Ajá. Los judíos ya habían decidido matarlo a como fuera. Todavía Sí, sí. Pilato, o sea, Pilato es inocente, pues no, sí lo mandó matar. Pero Pilato, como quiera, o sea, trató de salvarlo. Uh-huh. Pilato no tenía, o sea, Pilato un poco como que fue forzado, o sea, Pilato no tenía en su corazón esa determinación de matarlo y de crucificarlo. Como que los judíos llegaron, bueno, ese grupo, porque hay que tener cuidado, tampoco hay que decir todos los judíos, o sea, no fueron todos los judíos, ni siquiera fue todo el Sanedrín. Los que lo llevaron ya llevaban la consigna de hacer que lo crucificaran. Uh-huh. Además, ellos sabían más de Jesús Sí. que Pilato. Pilato, por las preguntas que hace, no sabía No, sí, de eso Jesús, ¿no? definitivamente. Entonces, yo creo que en ese sentido puede encontrar la respuesta, María Elena. Ya. Gracias, Ceci. ¿De qué? Bueno, entonces, seguimos. El camino al Calvario, Simón de Cirene. Vamos a leer los textos de los tres sinópticos, a ver qué nos dice. Primero, vamos a leer a Marcos. Marcos dice, y obligan a un transeúnte, Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que tomara la cruz. O sea, Jesús, después de la flagelación, quedó tan debilitado que no pudo cargar con la cruz. No podía más. Y entonces fue necesario que alguien lo ayudara a cargarla. Y entonces los soldados obligan a Simón de Cirene a ayudarle. Eso nos dice Marcos. A ver, Mateo. Saliendo ellos, encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón. A este lo obligaron para que tomara su cruz. Y Lucas, cuando le llevaban, habiendo echado mano de un Simón de Cirene que venía del campo, le cargaron la cruz para llevarla detrás de Jesús. Era costumbre que el reo cargara su propia cruz. A ver, Juan 19:17. La crucifixión.
el relato de Juan. Tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. O sea, salió cargándolo, era lo que se acostumbraba, que el que iba a ser crucificado cargara su cruz. Ordinariamente, el ajusticiado solo cargaba el madero horizontal o patibulum, pues el mástil vertical estaba ya preparado en el sitio de la crucifixión. O sea, nada más cargaban como que la parte de arriba de la cruz, como que la base ya estaba clavada en el piso, entonces ellos nada más iban cargando el madero atravesado. Jesús, exhausto por es que fíjense, Jesús, ¿por qué estaba exhausto? Por la agonía. La agonía, ¿cuál agonía? ¿Se acuerdan de la agonía en Getsemaní? Ese fue un sufrimiento espiritual, o sea, emocional, ese fue un sufrimiento espiritual terrible. ¿No les pasa a ustedes que a lo mejor a veces tienen un sufrimiento terrible, un sufrimiento fuerte y que a lo mejor no ha habido ninguna actividad física y se sienten agotadas? Pero se sienten agotadas a lo mejor por el sufrimiento. Entonces, imagínense Jesús, el sufrimiento que tuvo en Getsemaní. Entonces, Jesús estaba agotado por la agonía, que fue esa lucha espiritual en el Getsemaní. Por la vigilia, no había dormido nada. Por los ultrajes. Por la flagelación. No podía llevar la cruz, ya no pudo con ella. Y obligaron a un transeúnte, Simón de Cirene, a que cargara la cruz. Esto debió ser poco después de salir del pretorio. Simón no ayudó a Jesús, sino que le cargaron la cruz para que lo llevara detrás de él. Fíjense, vamos a leer otra vez a Lucas. O sea, no es que Cirene, Simón de Cirene le ayudara a cargar la cruz. O sea, no le ayudó. La cargó completa. Fíjense aquí otra vez en la página 265 lo que dice Lucas. Simón de Cirene, que venía del campo, le cargaron la cruz para llevarla detrás de él. No le ayudó, la cargó toda. Simón era un judío establecido en Jerusalén, pero oriundo de la provincia romana africana de Cirene. Sus hijos, Alejandro y Rufo, que nos anuncia aquí Marcos, fueron cristianos conocidos de la comunidad primitiva. Aparecen en Hechos de los Apóstoles, Alejandro y Rufo. Por eso Marcos tiene la delicadeza de hacer saber que Simón era el padre de ellos. A ver, ¿dónde aparecen? ¿Qué más sabemos de Marcos y de Rufo? Vamos a ver. Romanos 16:13. Vamos a ver dónde más nos encontramos estos dos personajes, a los hijos de Simón el Cirene. Romanos 16:13. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. Aquí está Rufo y su mamá. Luego, a ver, Hechos 19:33. Algunos de los presentes aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano con la intención de hacer una defensa ante la gente. Aquí está Alejandro. Entonces ya vimos a Alejandro y a Rufus. Bueno, y tenemos otros dos textos, si quieren luego los ven, en primera y segunda de Timoteo, donde vuelven a aparecer estos dos personajes. Luego,
Ok, las mujeres piadosas. Lucas 23, 27 al 32. Entre la turba que seguía al ajusticiado se encontraban un grupo de mujeres, hijas de Jerusalén, que ayudaban al reo. Le proporcionaban consuelo y lloraban por él. No se dice que fueran del grupo de los discípulos, aunque pudieron ver con simpatía a Jesús. Esto es lo que nos dice Lucas de estas mujeres. Versículo 27. Le seguía una numerosa multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Y habiéndose vuelto hacia ellas, dijo Jesús: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vienen días en los que se dirá: felices las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si se hace esto en leño verde, en el seco, ¿qué será? A ver, vamos a ver. Para redactar este texto que acabamos de leer, que está difícil, Lucas ha hilvanado reminiscencias del Antiguo Testamento. Aquí tenemos los textos que son las reminiscencias del Antiguo Testamento. La idea es clara: Jesús es inocente y va a la muerte. ¿Qué será de la nación pecadora? ¿Qué será de los hijos de esas mujeres de Jerusalén cuando lleguen los días de la tribulación? A ver, vamos a leer Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas. O sea, esto era una realidad, esto era parte de la historia. Dios había mandado profetas a Jerusalén y al pueblo de Israel, y los habían matado. Entonces, a la que asesina a los profetas y apedrea a los que les son enviados, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? O sea, Dios había mandado a los profetas y les había, a través de los profetas, les había pedido, les había invitado a la conversión. O sea, y el pueblo no había querido convertirse, ¿no? Entonces, a esa separación voluntaria de Dios, pues viene el respeto de Dios de esa libertad, ¿sí? Entonces, la idea es clara: Jesús es inocente y va a la muerte. ¿Qué será de la nación pecadora, de los hijos de esas mujeres de Jerusalén cuando lleguen los días de la tribulación? Esta palabra, que es una terrible amenaza, está penetrada de una profunda compasión. O sea, no es una amenaza, o sea, es como con dolor, ¿no? El sufrimiento del día de la tribulación, o sea, lo que sufrirán los que rechacen a Jesús. Luego, Lucas nos informa además de que, en el versículo 32, llevaban también otros 2 malhechores con él para ser ejecutados. O sea, en el camino iba Jesús, pero también iban otros 2 malhechores. Bueno, ya son las 6:25, podemos dejar 5 minutos para las preguntas. Si quieres, María, detener la grabación. ¿Tienen algunos de ustedes preguntas? Sí,